Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal de curso de Google Ads Online, donde hoy hablaremos de Google Data Studio y cómo crear tablas, y no solo esto, sino cómo mejorarlas. Las tablas son básicamente una cuadrícula de filas y columnas, donde en cada métrica y cada dimensión será una nueva columna. El mejor ejemplo que podemos hacer es verlo. Para eso tengo esta plantilla de Data Studio que podéis ver en la descripción y hacer clic en el enlace para visitarla. Y le damos a Add Chart. Como vemos, aquí vemos las posibilidades de tablas que tenemos. Tenemos la tabla normal, la tabla con barras y la tabla con mapa de calor. Más abajo del todo veremos que hay Pivot Table y veremos un poquito luego la diferencia entre ellos. Vamos a dividir este vídeo en dos partes. La primera, cómo trabajar con los datos dentro de una tabla, y la segunda, los diferentes formatos que hay. Empecemos por lo que sería la tabla. Es muy fácil, como veis yo la agrego y lo que comentábamos. En este caso pues estamos tomando la fuente de datos de la cuenta demo de Google Analytics y nos están apareciendo los medios, las sesiones que tenemos. El primer punto que podemos ver de las tablas es que podemos tener los datos desagregados, pero también podemos tener un resumen. Ese resumen lo vamos a encontrar aquí en la tabla de la derecha, dándole clic a Summary Row, ¿vale? Una fila resumen. Hacemos clic y vamos a ver que nos aparece el total de 67.066 sesiones, que es la suma de Non, CPC, CPM, Affiliate y Not Set. Nosotros podemos ir añadiendo diferentes métricas y dimensiones que irán apareciendo si no hay un problema entre ellas, ¿vale? Porque hay diferentes dimensiones o métricas que tienen diferentes alcances y no van a poder ser compatibles. Vamos a poner, por ejemplo, Age. Si nosotros ponemos Age, lo que nos va a hacer es desagregar estos medios, ya no van a ser únicos, nos van a aparecer la edad. El total, como vemos, sigue siendo el mismo y hay hasta 14 opciones en las que vamos viendo los datos cada vez más desagregados. ¿De acuerdo? Podríamos hacer lo mismo con las métricas. Vamos a poner transacciones y lo que nos van a ir apareciendo son las transacciones de este medio con esta edad. Esperamos mientras carga la información y aquí la vemos. Un truquito que es de formato y que debería explicar luego, pero que lo voy a hacer ahora, es que si nos vamos a una de las líneas y le damos al botón secundario y le damos a Resize Columns o redefinir columnas, nosotros podemos decir que las distribuya todas iguales o que deje fija la data. Vamos a poner fija la data, ¿veis? Mucho más sencillo. Entonces aquí lo que podemos ver es toda esta información ya desgranada y podemos entender que nuestro público objetivo por compras y por sesiones viene de manera directa, probablemente, por eso proporcionaron, son 25-34 y son los que tienen más sesiones y mayor número de transacciones. Hasta aquí todo bastante fácil. Las tablas, el problema que nos hacen ver, por lo menos a priori si las elegimos así, es que son una foto y no vemos una tendencia. Que esto, bueno, pues importante en el marketing digital es ver las tendencias si estamos creciendo o decreciendo. Pero bueno, eso veremos después un poquillo cómo se puede solucionar. Vamos a quitar la edad, la dimensión y vamos a añadir otra columna más, ¿vale? Que va a ser cost. Nosotros tenemos como límites 10 dimensiones y 20 métricas, pero añadir tantas dimensiones y tantas métricas en una columna, la verdad que nos hace emborracharnos de datos y crea más ruido que señales, ¿vale? Siempre hay un dicho que es el ruido y la señal, entre toda la información, que es lo importante y lo que no. Pues cuanto más ruido, más dificultad es encontrar la señal. Vamos a redefinir la columna de nuevo, Fit to Data, y aquí lo que vemos es que los medios, el único que tiene un costo
es el medio costo por clic. Ni CPM, ni afiliados, ni el tráfico directo, ni el SEO ha traído nada. Entonces, ¿cuál es el siguiente punto que vamos a ver? Pues en este caso es muy fácil entender cuál es el peso que tiene cada uno, y lo que vamos a revisar es que nosotros podíamos entender también cuál es la proporción exacta que tiene cada uno. En este caso el más difícil de ver es el de sesiones. Lo que vamos a añadir aquí es de nuevo la columna Sessions. La tenemos una vez y la tenemos dos veces. Vamos a cambiar el orden y la ponemos como segundo. Y esto nos va a servir para explicar una cosilla. Y esta cosilla es que cuando nosotros añadimos una métrica ya nos aparece la agregación de una manera automática, pero nosotros podemos cambiarla, y la podemos cambiar dándole a este lapicito. Cuando nosotros le damos a este lapicito, lo que nos va a aparecer es la posibilidad de añadir una descripción. Vemos que la agregación está automáticamente. Ya sabéis que cuando conectamos una base de datos podemos manipular métricas y dimensiones y la agregación, pero en este caso pues la fuente de datos no es nuestra y no podemos tocarla. Y aquí lo que nos va a decir es el tipo de número que tenemos, si es un número normal, si es porcentaje, si es tiempo, si es una divisa, que en este caso pues no vamos a tocar nada, pero sí lo que vamos a poder hacer es ver cómo calcular la comparación. Nosotros podemos tener lo que tenemos actual, que es sesiones, así, el número puro, el valor, o podemos ver, por ejemplo, cuál es el porciento del total. Vamos a poner relativo al dato correspondiente, y cuando nosotros le damos aquí, lo que nos dice es que los 65.499 es el 97% de nuestras sesiones, ¿vale? CPC es el 1,13, CPM 577 el 0,86 y así. Aquí, como está muy focalizado en non, pues no se ve tanto. Vamos a cambiar esta dimensión y vamos a poner, por ejemplo, City. Esto va a estar un poco más desagregado el dato. Vamos a darle View y bueno, se nos ha roto porque no permite esta agregación. Vamos a buscar otra dimensión. Vamos a coger H, por ejemplo. Tampoco nos deja. Esto debe ser por una de estas métricas. Vamos a quitar una. Ya está. Era el coste que no está asociado. Vamos a añadir de nuevo transactions. Es lo que os comentaba antes, de que muchas veces no tienen el mismo scope. Vamos a distribuir exactamente. Y aquí ya lo que podemos ver es que la distribución de edades está mucho más parecida. 25-34 traen 11.000 sesiones, que es el 16%, 18-24 el 10%, etc. Si nosotros además hacemos esto mismo con las transacciones, lo que podemos ver es que el 16% de las sesiones nos trae el 20% de las conversiones, así que bastante bien, porque tienen unas tasas de compra bastante mejores. 10%, esto igual. Este, por ejemplo, el de 35-44 es un rango de edad que vienen menos, pero tienen casi el mismo peso que un rango de 18-24 que vienen más usuarios. ¿De acuerdo? Entonces esto nos puede ayudar a entender si tenemos que hacer push entre más usuarios de 35-44 que de 18-24, porque en principio esto nos debería impulsar las compras, ¿no? Son los dos rangos más importantes en este caso, 25 a 44. Podemos añadir otros porcentajes relativo
a la base de datos, no solo lo que se ve, relativo, bueno, por ciento sobre el total, por ciento sobre el máximo, ¿vale? Y esto es ya ir jugando un poco con cada una de las métricas que tenemos, ¿vale? Pero bueno, por lo general lo que más se suele usar es este del porcentaje total. Vamos de nuevo y esto también, una de las cosas que tienen las tablas, y aunque a mí visualmente no me gusta mucho, pero porque llena mucha información, es añadir una comparación con el tiempo. Para hacer esa comparación con el tiempo basta con irnos a la sección del dato del filtro de tiempos, default that range, y aquí aparece automáticamente los últimos 28 días. Nosotros podemos customizarla, no lo vamos a hacer en este caso, pero sí podemos comparar contra el año anterior o contra el periodo anterior o contra una fecha fija o contra nosotros lo que queramos. Vamos a poner, por ejemplo, contra el mismo periodo del año anterior, que sería del 4 de julio de 2020 al 31 de julio de 2020, que es lo que estaría comparando esos 28 días. Entonces, en este tiempo hemos crecido un 9% en las sesiones de este rango de edad. Hemos crecido en el peso que tiene, el que ha decrecido en este caso ha sido los de más de 65. En algunos casos incluso pues los crecimientos han sido bastante fuertes, como en el 45-54, que incluso antes no tenían ni siquiera transacciones y por eso no podemos compararlo. Vemos los crecimientos de transacciones en cada uno y lo que han podido crecer, ¿vale? Así que pues esto nos ayuda un montón a ver la diferencia. Si os fijáis aquí vemos que nos aparece un 0% de incremento, porque como es sobre 100% no hemos crecido un 100%, tenemos la misma unidad. Voy a bajar esto para poner aquí un control de filtro de fechas. Y aquí vamos a dejar que sea así, está puesto como hemos visto el auto. Y esto lo que nos hace ver es que si nosotros, por ejemplo, elegimos este año, esta es la fecha, se nos van a cambiar todas las métricas de sesiones, distribución, transacciones, etcétera, y también los porcentajes se van a comparar contra ese mismo periodo del año. Entonces, a nivel de sesiones, pues prácticamente han crecido todos, menos 25-34, hemos crecido un 14%. A nivel de transacciones hemos crecido un 1863%, con un incremento muy fuerte en el de 18 a 24. Que aquí el peso pues está mejor que en los últimos 28 días, que habíamos visto que había diferencia. Aquí trae el 10% y un 11% de las transacciones. ¿De acuerdo? Como ya sabéis, si vimos en otro tipo de vídeo, nosotros podemos cambiar los colores de las flechas en algún momento si quisiéramos. Vamos a quitar la comparación para que sea bastante más limpio el vídeo, pero ya sabéis cómo se hace. Le damos a no, nos va a desaparecer y ya se nos quedan. Como siguientes puntos, bueno, pues podríamos agregar métricas opcionales. Si le damos a este botoncito, las métricas opcionales son métricas que no tienen por qué estar en la tabla, pero que luego nos va a permitir, vamos a poner igual 1, simplificarlo, ¿vale? O sea, pedir cuando queramos el dato. Un segundito, lo vamos buscando. Bueno, vamos a poner, por ejemplo, que nos gustaría ver el conversion rate de la 10, que es site search, ¿no? A ver. Que no hay gol 1. Todo empiezan con... Vamos a poner cualquiera, ya está. Abandono, completion. Vamos a poner el 10 como métrica opcional. Nosotros le damos a view y entonces nos aparece este loguito. Si le damos aquí,
le damos, podemos marcar que nos aparezca una nueva métrica o no. Esto es útil para cuando nosotros queremos pues meter datos, pero que no tiene por qué verse siempre. A veces se quieren consultar y otras no. Como veis, no hay dimensiones, sino solo métricas opcionales. A su vez, nosotros también podemos añadir un drill down que va a depender de las dimensiones que hay aquí. Nosotros podemos poner, por ejemplo, age, gender, y cuando elegimos, tenemos dos aquí nos permite ver cuál queremos elegir. Vamos a poner, por ejemplo, gender. Le damos a view y entonces nos hace el drill down solo de estas dos. Cuando nosotros vamos para arriba nos aparece solo la edad, ¿vale? En los dos casos sigue siendo el mismo volumen total, lo que pasa que vamos viendo como la misma tabla nos sirve para analizar diferentes datos y que no sea un mazacote de información. Antes de seguir, recuerda darle al botón de suscribirte y a la campanita para no perderte ninguno de nuestros vídeos. Muchas gracias. Por último, vamos a ver que cada vez que añadimos una métrica o una dimensión, lo que nos aparece es una nueva columna. Si nosotros quisiéramos añadir columnas y tablas, tendríamos que hacer la tabla dinámica. Convertir esta tabla en una tabla dinámica, entonces tendremos source por un lado, age por otro y veríamos esta distribución de esta manera. ¿Vale? En este caso, pues por ejemplo, podríamos quitar el resto de métricas y quedarnos solos con estas y se va a ver bastante bien esta información desgranada y en el que podremos comparar todos los canales, ¿vale? Vamos a volver, vamos a deshacer y vamos a poner nuestra tabla normal y vamos a ver las tres opciones que tenemos como tablas. Habíamos visto la primera, que era la tabla normal. Cogemos, copiamos y pegamos y vamos a convertir esto en una tabla con barras. Si le damos aquí directamente, en vez de métricas, nos aparecen barras. Si duplicamos otra vez, que sería ya triplicar, lo podemos ver headmaps que vienen por colores. A ver, aquí un consejo, esto está bien, pero esto puede parecer un poco una feria. Por ejemplo, aquí sí que no se ven los colores, o sea, solo se ven los colores y si ponemos el ratón sí no vienen los datos, pero tampoco es tan manejable. Nosotros podemos elegir este tipo de visualización aquí en estilo. Nosotros en estilo, por un lado, podemos añadir el formato condicional, que esto lo veremos en otro vídeo, pero básicamente podemos elegir uno de los campos que está. Digamos que por ejemplo vamos a poner distribución de sesiones que sea mayor que 10% y entonces la fila se convertirá en verde, ¿vale? Permite el porcentaje, le damos a gas y bueno, nos sale porque es 10%. Dale aquí. A ver. Vamos a elegir en vez de distribución, sesiones, vamos a elegir. Entonces, perder da 5000, el fallo del directo, le damos a save. Y nos ha convertido en verde todos los que son ¿vale? Como lo borramos, aquí podemos hacer este formato condicional, podemos cambiar las tablas y podemos elegir, si nosotros lo que queremos es que
el encabezado tenga un color, por ejemplo azul, por ejemplo el verde del el bottom, bueno, los borders, las filas impares y las filas pares. ¿Vale? Nosotros podemos poner todos estos colores. También en otro vídeo estuvimos viendo cómo le podíamos dar el mismo color que a toda tabla, sin que no me voy a repetir. En este caso simplemente le dais aquí y veis este otro vídeo. Es muy importante que nosotros podemos elegir si como queremos las columnas y que estén centradas o no. Por ejemplo, le podemos dar a center y se nos centra. Derecha, izquierda, centro. No podemos hacerla todos a la vez. Nosotros podemos elegir que si queremos número, headmap o bar. Entonces, por ejemplo, pongamos que en esta prueba métrica yo quiero barra. Bueno, va a quedar mejor así. Yo quiero un número. En la segunda yo lo que quiero es barra. Y básicamente se vería esta distribución. Podemos decir que queremos ver el número. No queremos ver el número. Como veis, bastante fácil e intuitivo. Podríamos hacerlo así con todos. ¿De acuerdo? Entonces, pues para hacer un headmap, pues sería básicamente lo mismo. Vamos a elegir otra columna, la columna de transactions. No, la columna transaction. Vamos a poner aquí headmap y se nos van a cambiar de colores. Podemos poner el color que nosotros queramos y se nos cambia. Sobre todo lo que digo es que hay que tener mucho cuidado con no poner tantos colores que al final visualmente no ayudan nada. Además nosotros lo que podemos hacer aquí es que solo pusiéramos los colores, la escala de colores en base a que consiguen determinado gráfico. ¿De acuerdo? Muy bien. Pues simplemente ya lo último que nos quedaría es que algunos consejos y otras opciones es uno que podemos aquí añadir enlaces con hiperlinks, que esto ya lo vimos en otro vídeo y básicamente sería pues hacer un campo calculado, ¿de acuerdo? Y podríamos añadir también imágenes para que se viera mejor. Esto, por ejemplo, lo podemos ver, a ver si lo tenemos por aquí en uno de nuestros anteriores vídeos. Por último, como una vez practice, a mí las tablas, una de las cosas que me gusta es usarlas para ver la evolución que decíamos al principio, y básicamente sería poner aquí date. Si nosotros ponemos date, vamos a quitar años y todo, se nos quedan los días y ahora sí que vemos si vamos creciendo o no vamos creciendo. Por ejemplo, podemos ver sesiones y la evolución de venta. Vamos a borrar estos. Vamos a hacerlo más grande para que se vea. Y le vamos a poner como orden, que es súper importante, date. Y descending para que sea el día más cercano, el día más alto. Entonces aquí podemos estar viendo cómo van variando. Fijarse aquí, el sábado bajan las sesiones a la mitad y las conversiones también, y podemos ir viendo estas evoluciones. Además, nosotros podríamos añadir otro filtro que fuera el día de la semana. Y poder comprobar, por ejemplo, solo los domingos. Aquí podríamos ver que los domingos, bueno, pues son bastante parecidos. Vamos a ver los lunes.
y es una tabla que es bastante útil a nivel de marketing digital. Aquí vemos como en un mes hemos crecido más 100%, probablemente el 5 de julio en Estados Unidos era festivo y por eso están tan bajo, pero es que del 12 de julio al 19 hay un crecimiento de más 100%. Y nada, esto es todo sobre las tablas. Hasta la próxima y muchas gracias.